¿Qué pasaría si una oración pudiera cambiar tu vida para siempre? Y si hubiera una forma de orar que pudiera traerte paz, sanidad y una conexión más profunda con el Creador. Todos hemos orado, pero ¿alguna vez te has detenido a preguntarte si lo estás haciendo de la manera correcta? Hay una mejor manera, una que Jesús mismo reveló y que podría cambiarlo todo para ti. ¿Qué es lo único que cambiarías en tu vida ahora mismo? El estrés de las dificultades financieras, el dolor de relaciones rotas o el peso de la ansiedad que te detiene. Sea lo que sea, Jesús nos mostró una forma de conectarnos con Dios que trae paz duradera y libertad. En este video descubriremos lo que la mayoría de las personas malentiende sobre cómo hablar con Dios y te mostraremos cómo orar con poder, propósito y paz, tal como Jesús enseñó. Uno de los errores más comunes al orar es apresurarse a pedir cosas. Pero Jesús comienza su enseñanza sobre la oración en Mateo capítulo 6 versículo 9, diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mateo nos recuerda aquí que la oración comienza con adoración. Cuando decimos santificado sea tu nombre, estamos reconociendo la santidad de Dios, su grandeza y su autoridad sobre todas las cosas. Santificado significa sagrado, apartado y digno de reverencia. Piensa en Moisés ante la zarza ardiente en Éxodo capítulo 3. Cuando Moisés se acercó, Dios le dijo: quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. No se trataba solo del espacio físico, sino de reconocer la santidad de la presencia de Dios cuando ores. Comienza enfocándote en quién es Dios en ti en Dios. Tú eres santo, eres mi creador, mi Padre y mi proveedor. Te adoro por lo que eres. Esto cambia tu perspectiva y prepara tu corazón para conectarte con Él en la oración. No se trata solo de pedir, sino de honrar a aquel con quien estamos hablando. Comenzar con adoración transforma todo lo demás en tu oración. Otro error común es tratar la oración como una lista de demandas. Pero Jesús nos enseña en Mateo capítulo 6 versículo 10 a orar: venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Mateo nos enseña que la oración no se trata de convencer a Dios para que haga nuestra voluntad, sino de alinear nuestros corazones con la suya. Piensa en Jesús, en el huerto de Getsemaní, como nos relata Mateo. Jesús oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aunque enfrentaba un dolor inimaginable, Jesús confió en que el plan de Dios era mayor que el suyo. Cuando ores, intenta decir al Señor: confío en ti. Incluso si las cosas no salen como espero, sé que tu voluntad es perfecta. Ayúdame a rendir mis planes y a alinear mi corazón con el tuyo. Esto no siempre es fácil, pero abre la puerta para que Dios actúe de maneras que aún no puedes ver. Confiar en su voluntad trae paz, incluso en medio de la incertidumbre. Otro error es dejar que las preocupaciones dominen nuestras oraciones. Jesús nos dice en Mateo capítulo 6 versículo 11 que oremos: danos hoy el pan nuestro
de cada día. Mateo nos enseña que la oración se trata de confiar en Dios para lo que necesitamos hoy, no de dejarnos atrapar por los miedos del mañana. Piensa en los israelitas en el desierto, en el libro de Éxodo. En Dios les dio maná cada mañana, pero solo lo suficiente para ese día. Si intentaban recoger más, se echaba a perder. Esto era una lección de confianza diaria, de depender de Dios día a día. Cuando ores, concéntrate en el momento presente. Di al Señor: confío en que tú proveerás lo que necesito hoy. Ayúdame a soltar mis preocupaciones sobre el mañana y a confiar en tu fidelidad. La dependencia diaria de Dios nos recuerda que Él es nuestro proveedor. Es una forma poderosa de construir confianza y profundizar tu relación con Él. Algo que muchos no se dan cuenta es que aferrarse a la falta de perdón puede bloquear nuestra conexión con Dios. Jesús nos enseña en Mateo capítulo 6, versículo 12 a orar: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo enfatiza que el perdón no es solo algo que pedimos, sino algo que damos. Jesús lo explica más adelante: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Piensa en la parábola del siervo sin compasión en Mateo capítulo 18. El siervo debía una deuda enorme a su amo, pero fue perdonado. Sin embargo, cuando alguien le debía mucho menos, se negó a mostrar misericordia. El amo estaba furioso y le dijo: ¿no debías tú también tener misericordia de tu compañero, como yo tuve misericordia de ti? El perdón no se trata de excusar las acciones de alguien, sino de liberarte de la amargura y dar lugar a la gracia de Dios. Aun cuando ores, pídele a Dios que te ayude a perdonar. Di al Señor: libero a esta persona a ti, sana mi corazón y ayúdame a caminar en tu gracia. Soltar la falta de perdón abre la puerta a la sanidad y la paz. Cuando se trata de orar, muchas personas olvidan que no estamos destinados a enfrentar los desafíos de la vida solos. Jesús nos recuerda en Mateo capítulo 6, versículo 3, que oremos: y no nos metas en tentación, y líbranos del mal. Mateo nos muestra que la oración no es solo pedir bendiciones, sino buscar la ayuda de Dios en nuestras batallas. La tentación puede presentarse de muchas formas: la tentación de rendirse, de actuar con ira o de apartarse del camino de Dios. Aun cualquiera que sea, no somos lo suficientemente fuertes para enfrentarla solos. Piensa en José en Génesis capítulo 39, cuando enfrentó la tentación de la esposa de Potifar. José no intentó manejar la situación él mismo. Huyó confiando en que Dios lo guiaría y protegería. Su fe en la ayuda de Dios lo mantuvo alejado del pecado. Cuando ores, pídele a Dios que te guíe lejos de situaciones que puedan desviarte. Di al Señor: no soy lo suficientemente fuerte por mi cuenta. Ayúdame a mantenerme en el camino que tú has trazado para mí y protégeme de cualquier cosa que pueda dañar
mi fe. Esta parte de la oración nos recuerda que Dios es nuestro escudo. Él no nos pide que enfrentemos las batallas solos, sino que confiemos en que nos guiará y nos librará. Jesús también nos enseña que la oración debe ser personal e íntima, no una demostración pública. En Mateo capítulo 6, versículo 6 dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo nos muestra aquí que la oración no se trata de impresionar a otros. Se trata de construir una relación genuina con Dios en los momentos de quietud. En un mundo que a menudo busca atención y reconocimiento, este recordatorio es más importante que nunca. Piensa en Daniel. Incluso cuando era ilegal orar a Dios, Daniel iba a su habitación, abría las ventanas hacia Jerusalén y oraba 3 veces al día. No lo hacía para ser visto, sino por devoción a su tiempo con Dios. Encuentra un lugar privado donde puedas conectarte con Dios. Puede ser una habitación tranquila, un rincón pacífico o incluso un paseo por la naturaleza. Di al Señor: estoy aquí, quiero pasar este tiempo contigo. Habla a mi corazón. Cuando la oración se trata de conectar con Dios en lugar de actuar para otros, se convierte en una fuente de fortaleza y transformación. Un error común es pensar que debemos usar palabras perfectas o seguir una fórmula estricta para que nuestras oraciones sean escuchadas. Pero Jesús nos enseña en Mateo capítulo 6, versículo 7a: y al orar no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Mateo nos recuerda que la oración no se trata de cuánto decimos o qué tan pulidos sonamos, sino de sinceridad. Dios no quiere una actuación, quiere honestidad. Piensa en Ana, en el primer libro de Samuel. Ella estaba tan angustiada mientras oraba por un hijo que sus labios se movían, pero no salía sonido. El sacerdote Elí pensó que estaba borracha, pero Dios vio su sinceridad y respondió a su oración. Cuando ores, no te preocupes por decir todo correctamente. Solo sé honesto con Dios en día: Señor, estoy luchando y no tengo las palabras. Por favor, ayúdame. Dios ve tu corazón y valora tu honestidad por encima de la elocuencia. La oración es una conversación, no un discurso. Así que la próxima vez que ores, recuerda estos principios. Comienza con adoración, alinea tu corazón con la voluntad de Dios. Confía en Él para tus necesidades diarias. Perdona como has sido perdonado. Busca su protección. Encuentra un lugar secreto y habla desde el corazón. Esta es la forma de orar que Jesús nos enseñó. Una forma que te llevará a una paz y una conexión que nunca imaginaste posibles. Gracias por acompañarnos. Si este mensaje te ha ayudado, compártelo y suscríbete para más contenido que te acercará a Dios. Más que cualquier frase elegante, la oración es una conversación, no una actuación. Háblale a Dios con la misma honestidad que compartirías con un amigo de confianza. La autenticidad es
la clave. Otro error que muchas personas cometen es dudar si sus oraciones son escuchadas. Jesús nos anima en el libro de Mateo diciendo: y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. La fe es el fundamento de la oración. Sin fe, es fácil sentir que nuestras palabras solo flotan en el aire, pero Jesús nos enseña a confiar en que Dios escucha cada palabra y ya está actuando, incluso cuando no podemos verlo. Piensa en la mujer con el flujo de sangre que durante 12 años sufrió, pero cuando supo que Jesús estaba cerca, creyó en sí, tan solo tocó su manto, seré sana. Su fe movió a Jesús a actuar, y él le dijo: tu fe te ha hecho sana. Cuando ores, acércate a Dios con confianza. Dile: Señor, confío en que me escuchas. Creo que estás trabajando en mi vida, incluso si aún no veo los resultados. La fe es el puente entre tus oraciones y el poder de Dios. Cuando confías en Él, abres la puerta para que actúe de maneras que ni siquiera puedes imaginar. Muchas personas sienten que deben hacer sus oraciones largas o elaboradas para que tengan importancia. Pero Jesús nos recuerda en Mateo que nuestro Padre ya sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que nosotros le pidamos. Dios ya entiende lo que hay en nuestros corazones. No necesita una explicación extensa, solo quiere que nos acerquemos a Él. Piensa en Bartimeo. Cuando Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti?, Bartimeo no dio un discurso largo. Simplemente dijo en Rabí: quiero ver a mí. Jesús lo sanó. Cuando ores, deja que tus palabras fluyan de manera natural. Di al Señor: gracias por este día. Por favor, guíame y ayúdame con lo que estoy enfrentando. La oración no tiene que ser complicada. Las oraciones más poderosas suelen ser las más simples. Dios está más interesado en tu corazón que en tu vocabulario. Confía en que Él te escucha, sin importar cuán simples sean tus palabras. Un error que solemos cometer al orar es enfocarnos solo en lo que nos falta o en lo que necesitamos. Pero Jesús nos muestra el poder de la gratitud en la oración. El apóstol Pablo refuerza esto diciendo: andad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Jesús mismo modela esto cuando alimenta a los 5,000. Antes de repartir los panes y los peces, da gracias a Dios. No espera a que ocurra el milagro. Agradece a Dios antes de ver la provisión. Cuando ores, tómate un momento para agradecer a Dios por las bendiciones que ya tienes. Di al Señor: gracias por tu fidelidad, gracias por las maneras en que ya has provisto y por la paz que me has dado. La gratitud transforma tu perspectiva, te ayuda a enfocarte en la bondad de Dios en lugar de en lo que te falta, y abre la puerta para que lleguen más bendiciones. La paciencia en la oración a menudo se pasa por alto, pero es un aspecto crucial para conectarse con Dios. Jesús nos recuerda: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Jesús enfatiza aquí que aunque debemos pedir, buscar y llamar, hay un proceso para recibir. A veces las respuestas de Dios
no llegan de inmediato. Él podría estar preparándonos a nosotros o a la situación para asegurarse de que su respuesta sea la mejor. Jesús también nos dice: ansí permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queráis, y os será hecho. Esto nos recuerda que nuestras oraciones deben estar fundamentadas en el tiempo y la voluntad de Dios. Piensa en Abraham y Sara. Dios les prometió un hijo, pero pasaron años antes de que esa promesa se cumpliera. Ellos tuvieron que aprender a confiar en el tiempo de Dios, y aunque dudaron, Dios cumplió su palabra. Sus promesas son seguras, incluso cuando la espera parece larga. Cuando ores, aprende a confiar en el tiempo de Dios. Andien, Señor, confío en que estás trabajando en mi vida y que responderás en el momento perfecto. Ayúdame a esperar con paciencia, sabiendo que tu plan siempre es mejor que el mío. La paciencia en la oración es una expresión de fe, confiando en que Dios proveerá lo que necesitamos cuando lo necesitemos. La oración no se trata solo de pedir cosas que necesitamos, sino también de buscar sabiduría. El apóstol Santiago nos dice: ni si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, padala Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Dios quiere que busquemos su guía en todas las áreas de la vida. A menudo enfrentamos decisiones, grandes y pequeñas, que requieren discernimiento. Cuando pedimos sabiduría, reconocemos que necesitamos la dirección de Dios. Piensa en Salomón. Cuando se convirtió en rey, pidió a Dios sabiduría para gobernar a su pueblo. Dios se la concedió, y Salomón se hizo conocido por sus decisiones sabias. Dios quiere darnos esa misma sabiduría cuando la pedimos. Cuando ores, pídele a Dios sabiduría. Di: Señor, necesito tu guía. Ayúdame a ver las cosas como tú las ves y a tomar decisiones que te honren. La oración es una manera de acceder a la sabiduría ilimitada de Dios y recibir dirección en la vida. Una de las formas más poderosas de orar es alinear tus palabras con las promesas de Dios. Jesús mismo modeló esto cuando oraba, a menudo citando las Escrituras. Cuando fue tentado, respondió: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando oras en alineación con las Escrituras, estás aprovechando las promesas de Dios y afirmando su verdad. Esto cambia tu oración de simples deseos a declaraciones poderosas de fe. La palabra de Dios está viva y activa, y cuando la pronuncias, invitas su poder a tus circunstancias. Piensa en cómo Jesús usó las Escrituras para enfrentar las pruebas. Incluso cuando enfrentaba la cruz, oró a: no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús conocía la palabra de Dios y permitió que lo guiara. Cuando ores, busca versículos que se alineen con tu situación. Decláralos en voz alta, como: Señor, tú dices que suplirás todas mis necesidades. Confío en tu provisión. Esta práctica le da profundidad y confianza a tus oraciones.
A medida que hemos explorado estos pasos, recuerda que la oración no es un ritual, es una conversación poderosa con el Creador, una forma de alinear tu corazón con el de Dios, traer paz y confiar en su voluntad. Jesús nos enseñó cómo orar y cuando seguimos su ejemplo, invitamos a una conexión profunda y personal con Dios que nos transforma. Imagina cómo podría cambiar tu vida si te acercas a la oración con estos principios, adorando a Dios, rindiendo tu voluntad, buscando provisión diaria, perdonando a otros, confiando en su tiempo y pidiendo sabiduría. Tu vida de oración podría convertirse en una fuente de fortaleza, esperanza y avance. Ahora, oremos juntos. Tómate un momento donde sea que estés y deja que esta oración sea tu declaración de confianza y esperanza en la bondad de Dios. Gracias por el privilegio de la oración. Gracias porque podemos venir ante ti, no como extraños, sino como tus hijos necesitados de tu amor, guía y fortaleza. Señor, te adoramos por quien eres, santo, poderoso y misericordioso. Te alabamos por tu grandeza y tu constante presencia en nuestras vidas. Hoy rendimos nuestra voluntad a ti. Ayúdanos a alinear nuestros corazones con los tuyos, confiando en que tus planes siempre son para nuestro bien. Confiamos en que proveerás para nuestras necesidades hoy. Soltamos nuestras preocupaciones sobre el mañana y descansamos en tu fidelidad. Señor, ayuda a quienes nos han herido. Ayúdanos a dejar ir la amargura y a abrazar tu gracia. Te invitamos a nuestras luchas, sabiendo que nos guiarás a través de ellas. Confiamos en que serás nuestro protector y guía. Enséñanos a orar desde el corazón, no por hábito. Que nuestras oraciones estén llenas de sinceridad y autenticidad. Creemos que nos escuchas y confiamos en que responderás nuestras oraciones en tu tiempo perfecto. También pedimos sabiduría. Ayúdanos a tomar decisiones que te honren y nos acerquen a tu propósito para nuestras vidas. Que estas palabras sean un recordatorio de que Él siempre escucha, siempre está presente y siempre está obrando en tu vida. Gracias por unirte a nosotros. Si este mensaje te ha animado, compártelo y suscríbete para más contenido.